Ahí vamos a ver el taller de habilidades que el otro día ya lo probé, por así decirlo, ya es clase probada. Ahí dejé el chat por si acaso. Y como es clase probada, ya sé más o menos qué es lo que tengo que decir y lo que no tengo que mencionar. Ahora, lógicamente, dentro del taller, si lo voy a abordar desde el punto de vista de habilidades, más que la respuesta correcta de un ejercicio, lo que vamos a tratar de hoy día es darle el enfoque que toma la PAES para cuestionar las habilidades. Y ahí es donde muchas veces es lo complejo, porque yo me acuerdo que hace años atrás, cuando empecé a hacer clase, hace como 17 años atrás, no, más, un poquito menos, 16. Como que tuve una profe de entrenamiento que me entrenó, por así decirlo, y una profe que llevaba calita de tiempo trabajando haciendo clases. Entonces ella me dijo que si el alumno se daba cuenta de la habilidad y se percataba de la habilidad que necesita para poder responder, técnicamente es capaz, debería tener la respuesta en un 60-70%. ¿Ya? Entonces, como que la habilidad en cierta forma te garantiza la respuesta correcta, si es que te das cuenta de ello. ¿Ya? El tema es que enseñar la habilidad o enseñarle al alumno a discriminar habilidades es muchísimo más complejo que discriminar contenido. ¿Ya? Porque el contenido, por último, tú lo podéis recordar, lo podéis memorizar, lo podéis comprender. ¿Ya? Pero la habilidad necesitas un nivel un poquito más alto. ¿Ya? Entonces ahí es donde muchas veces entra esa dicotomía, porque precisamente yo traté de hacer eso y me di cuenta que el año 2007, cáchate, porque se caleta años atrás ya estaban con este show de las habilidades, no se conseguía. Ya no era algo que se pudiera obtener así a la fácil. Sí lo conseguí con algunos alumnos con los años, ¿ya? Y ahí ya lógicamente era porque yo también dominaba las habilidades de una forma mejor, ¿ya? Y por eso es que muchos dicen que yo un contenido lo estudio y después trato de enseñarlo. Y eso es cierto, porque ahí tu habilidad, tu nivel de habilidad es superior, ¿ya? Entonces ya no está en el nivel básico de reconocer, comprender, como que en cierta forma ya estás en el momento de poder aplicarlo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Ahora, la aplicación no la vamos a ver hoy, vamos a quedarnos solo con las dos habilidades más simples, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar para el próximo taller, porque esta es una sucesión de talleres de habilidades que vamos a poner a prueba con los ejercicios del electivo de la PAES, porque ya terminé de hacer el análisis completo y hasta que lo tengo clasificado, la cantidad de ejercicios, etcétera. Entonces vamos a ver ejercicios que en alguna instancia son relativamente más sencillos en un principio, pero con el tiempo, o sea, con el avanzar de la clase, se van a poner un poquito más complicados. Así que si queréis dar la respuesta, me enciendes tu micrófono nomás, por si acaso. Ya, vamos. En la mañana me decían que tenía problemas de audio. ¿Tú me escucháis bien? Como que se escuchaba cortado. ¿Es cierto? ¿O tú me escuchas Se bien? escucha perfecto. Ah, ya, perfecto, porque cambié de puerto USB, di vuelta al escritorio, dije, no hay que ser cosa que esté pisando un cable, uno nunca sabe. Ya, pues vamos entonces con taller de habilidades número 1, ya tengo 4 contabilizados, así que con eso vamos a tener un buen tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Comprender la importancia de identificar y reconocer las habilidades de una pregunta PAES. ¿Ya? Practicar en diversos ejercicios la identificación de habilidades. Y muy sencillo, vamos a tratar de determinar qué habilidad, ¿ya? O yo te voy a mostrar qué habilidad es necesaria. Vamos a hacer una clasificación de habilidades y vamos a hacer una clasificación de la prueba como tal. ¿Ya? A ver, me olvidé de animar eso. A ver, la PAES de ciencia, vamos a proyectar todo de un viaje. Ahí sí. La PAES de ciencia, en cierta forma, está construida en 3 pilares. ¿Ya? El primer pilar, que de hecho los 2 primeros pilares, que son como los pilares más antiguos, ¿ya? Y ahí aparece justamente este que dice aquí, conocimiento de la ciencia. Ese y las habilidades y contenidos son los pilares, estos 2 primeros pilares. ¿Ya? El conocimiento de la ciencia involucra el dominio de conceptos. Ojo con eso porque es algo que viene de la época de la prueba de aptitud. ¿Ya? El que yo tenía que recordar, aprender un montón de contenido, de conceptos y después colocarlo en la prueba, ¿ya? Y ver que esté correcto. ¿Ya? Modelos, leyes, eso ya un poquito más de PSU, ¿ya? Modelos, leyes y teorías de la ciencia en diversos contextos. Y en función de eso,
esa parte me la van a preguntar con contenidos que ya hemos visto casi la gran mayoría, ¿ya? Todavía nos faltan algunos, pero la gran mayoría ya los hemos ido viendo, ¿ya? Y aquí tenemos los contenidos, por ejemplo, los de célula, organización, estructura y actividad celular. Estos son los clásicos ejercicios de célula, membrana plasmática, biomoléculas, que casi ni se mencionó, por cierto, organelos, ya que también son clásicos de ejercicios de la prueba de tiempos muy, muy antiguos, ¿ya? Después tenemos los procesos y funciones biológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que vimos acá en el electivo, el sistema inmune, ¿ya? Ese sería un muy buen ejemplo de procesos y funciones biológicas. Y en la parte de común, el ciclo sexual femenino, que lo vimos hace poquito en el común, con los anticonceptivos también, ¿ya? Entonces ahí entraría esa parte de procesos y funciones biológicas, incluso hasta lo que vimos ayer de biotecnología, por cierto. Herencia y evolución principalmente. Ya, y también podría calzar un poco de biotecnología en ese punto con las definiciones que vimos, las definiciones generales que vimos ayer, ¿ya? En evolución, lógicamente, todo lo que es evolución es parte del electivo, por cierto. Y organismo y ambiente, que ya vimos una parte, definiciones de poblaciones, de comunidades, fotosíntesis, ¿ya? Cadenas alimentarias, que eso también lo vamos a ver en común, fotosíntesis no lo hemos visto, ¿ya? Y esa es una pregunta que entra todos los años, ¿ya? Entonces ahí también vamos a tener que entrar, eso es de lo poquito que nos va quedando, por cierto. Y en las habilidades, este es el otro gran pilar, son 3, y aquí ya vimos uno, los contenidos, que es como el pilar que uno siempre refuerza, ¿ya? La parte de los contenidos, que hay que saber materia, tenemos que recordar, tenemos que comprender, tenemos que entender estos conceptos, y como que todas las clases tienen la tendencia a ser muy contenidistas, y en general, ya uno va al colegio y también enseñan un montón de contenidos que en algunos casos prácticamente no los ocupo, algunos. Ya hay otros que sí, porque lógicamente son los que van a cuestionar en la prueba. Pero esa es como la parte inicial. ¿Ya? Hay una parte que no se practica mucho y que la mejor forma de practicarla es como lo vamos a ver hoy día, con ejercicios. Y esas son las habilidades. La única forma de practicar y construir este pilar de los 3 que tenemos que construir, ¿ya? El de los contenidos en cierta forma como que se ha ido construyendo con el tiempo. El de las habilidades solamente se resuelve haciendo ejercicios. Por eso es que yo siempre les digo, hagan ejercicio, hay que hacer ejercicio, porque si no hacemos ejercicio estamos sonados, ¿ya? Es la única forma de poder determinar qué habilidades se utilizan en un ejercicio es haciéndolo, ¿ya? Y las habilidades son progresivas, ¿ya? Partimos ahí con el reconocimiento, que es la primera, por así decirlo, y la última, el análisis, síntesis y evaluación, que viene a ser también la más compleja, ¿ya? Mucho de esto también se aplica a otras pruebas, ¿ya? No solamente hay que pensar que esto se aplica a biología o a ciencia, ¿ya? O a matemática, que también es como un área más afín, también se aplica en la prueba de historia, también se aplica en la prueba de comprensión lectora, ¿ya? De competencia lectora, no comprensión lectora. Y por lo tanto estas habilidades son progresivas. Yo, para poder conseguir la habilidad de aplicación, tengo que haber pasado por la comprensión y el reconocimiento de un contenido, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que ahí vuelvo a repetir ese ejemplo. A mí siempre me decían, por ejemplo, algunos alumnos que como que entendían mal la materia cuando se la explicaban a alguien, más que incluso para ellos mismos. Y eso es por eso mismo, porque para poder aplicar algo, yo tengo que comprenderlo y reconocerlo en un principio, ¿ya? Entonces tengo que haber pasado por habilidades inferiores para construir una habilidad más compleja. No puedo llegar y saltarme las habilidades, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces uno, vuelvo a repetir, uno comete el error. Dice, no, si estoy bien, me sé todos los contenidos, me sé toda la materia, me la estudié y me presento a una prueba cualquiera y no me va tan bien, ¿ya? Y eso es precisamente porque la prueba probablemente no era una prueba tan contenidista, ¿ya? Sino que también me medía ciertas habilidades que probablemente solo con recordar la materia, con memorizarla, no la voy a poder obtener nunca, ¿ya? Ese, vuelvo a repetir, es el problema que tenemos con la prueba, ¿ya? No podemos subvalorar, ¿ya? Como clase de reto. No podemos subvalorar los ejercicios. Hay que hacer ejercicios, y ojalá muchos, ¿ya? Y, creo que a principio de año les dije que se hagan una cuenta en la página de Puntaje Nacional, por ejemplo, que es una muy buena página, porque tuvimos colegas que trabajaron ahí. Entonces sabemos que la página de Puntaje Nacional es buena, ¿ya? Porque ellos hicieron los ejercicios y confiamos en la calidad de esos ejercicios.
Esta página en cierta forma renovó gran parte de su batería de ejercicios cuando se cambió de PDT a PAES. Entonces la batería de ejercicio es relativamente fresca, ¿ya? De hecho, mi hija cuando dio la prueba el año pasado, ella su segunda parte de estudio, por así decirlo, lo hizo solo con puntaje nacional. Y llegó un punto en que ella se armaba un ensayo de lenguaje, porque ella dio la prueba de historia. Ella se armaba un ensayo, bueno, de historia también y de matemáticas también, aunque en matemáticas ahí cogía un poquito porque es más tiraba al lado humanista. Llegaba un punto en que en historia del lenguaje los ejercicios se le estaban repitiendo. ¿Ya? Y ahí yo le dije, no, hasta aquí nomás. Hay que usar otra cosa, vamos a buscar otra página para que hagáis más ejercicios, porque ya a esta altura se te están repitiendo, los vas a tener buenos y tu puntaje se va a inflar. Entonces te vas a autoengañar, vas a creer que tenías un puntaje más alto porque en realidad estás haciendo ejercicios repetidos y ese no es el chiste. ¿Ya? Ya pues. Vamos entonces, ahí están los dos grandes pilares. Hoy día nos vamos a quedar con estas habilidades. Y ahí está la primera, ¿ya? La habilidad de reconocimiento, ¿ya? Que es la habilidad más simple de todas. ¿Ya? Implica la memorización, el recuerdo o la reproducción de información en forma similar a cómo fue recibida y aprendida con anterioridad. O sea, por ejemplo, yo soy así, soy muy visual para aprender las cosas. Entonces, yo leo, memorizo, o trato de memorizar en algunos casos, porque ya la memoria me empieza a fallar, y después respondo. Esa es como la clásica, ¿ya? El estudio antiguo. Hay personas que son kinestésicas, por ejemplo, que tienen que estar subrayando, que tienen que estar haciendo notitas, tienen que estar colocando post-it. Hay otros que son auditivos, ya que solamente les basta escuchar para poder entender, ¿ya? Y con eso prácticamente están listos, ¿ya? Pero eso es la habilidad base, es la base, es la habilidad inicial, ¿ya? Y que en este caso, vuelvo a repetir, es el reconocimiento. El reconocimiento lo venimos poniendo en práctica desde que estamos en kinder, ya incluso más atrás, mucho más atrás. Ahora, de verdad es que el sistema tiene estas etapas de sala cuna, jardín, pre-kinder, kinder, hay como 5 pre-kinder para llegar a kinder, ¿ya? Bueno, dentro de todo eso, todo lo que lo van aprendiendo los bebés, los pequeñitos, ese es el puro reconocimiento. Y es la base también de la evolución cognitiva humana, ¿ya? El reconocer algo. Y no solo nosotros, los mamíferos también. Hay como para meterle un poquito de evolución. Los mamíferos entienden, ¿ya? O comprenden cosas y las recuerdan para no cometer los mismos errores si sobrevivieron a ellas. Ese es el éxito, en cierta forma, evolutivo de un mamífero, esa capacidad de cognición, que probablemente un reptil, un pez, no van a tener. Ya un pez, un anfibio, un reptil, no. La saben un poquito más, ya, aunque tienen pajaritos, cerebrito de pajarito, cabecita de pollo, por así decirlo, pero aún así su capacidad cognitiva es mucho mayor que la de un reptil, ¿ya? En los mamíferos no hay, vamos a ponernos en el carro de los ganadores, los mamíferos somos capaces, bueno, con un perro, con un gato, le podemos enseñar cosas para que no cometa errores, o que no, para nuestro juicio son errores, ¿ya? Y lógicamente ellos lo van a recordar, ¿ya? Indicadores del reconocimiento, y vamos a ver ejercicio al tiro, ¿eh? Para que no sea tan latoso. Reconocer hechos específicos y procesos. Esa es como la base. Esto es del DEMRE, esto yo lo copié y pegué del DEMRE. Lo vamos a monear un poquito más nomás para que no sea tan insípido. Pero lo saqué de la página del DEMRE, ¿ya? Y todos estos indicadores son lo que me van a medir con la habilidad de reconocimiento. Por lo tanto, en cierta forma, es la voz del DEMRE, ¿ya? Así que más fidedigno no puede ser. Reconocer entonces hechos específicos y procesos. Muy simple, ya recordar la teoría celular, recordar organelos, recordar los procesos, por ejemplo, como el ciclo sexual femenino, ¿ya? Esos son procesos que tengo que reconocer, ¿ya? Reconocer terminología, términos, ya muy simple, organelo, función de la membrana plasmática, función de, aunque las hormonas ya no las preguntan, pero por ejemplo de las pocas hormonas que me podrían preguntar, las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, entonces definición y función. Propia de la asignatura, reconocer conceptos de ciencias, lo mismo, mucha conceptualización, tenemos un montón de conceptos enredados. Ya, las convenciones son hechos que se dan como que van a ser así, o que siempre van a ocurrir de esta forma. Lo vamos a profundizar un poco más cuando estemos viendo fotosíntesis, ya que son procesos, convenciones biológicas generales, ¿ya? Ahí aparecen las leyes de la termodinámica, por ejemplo, ¿ya? Dentro de esas convenciones podríamos tener también la selección natural,
¿ya? Y cómo va a ser el enlace con lo que ya vimos. Nosotros entendemos que el proceso de selección natural es un proceso por el cual los seres vivos tienen que pasar, no les queda otra opción, y que el apto para ese ambiente es capaz de sobrevivir y reproducirse. ¿Ya? Esa convención nosotros la entendemos y me la van a juzgar, ya me la van a cuestionar en la prueba. Reconocer modelos, bueno, ahí tenemos modelos procarionte, eucarionte, etcétera, un montón de modelos. Ya, reconocer clasificaciones, categorías y criterios. Reconocer principios y leyes físicas, científicas. Bueno, aquí a nosotros son pocas las leyes las que nos van a preguntar. Ya la ley de Mendel, de hecho, la sacaron. Pero sí teorías, que es lo que aparece abajo. Ya, teoría y esquemas conceptuales principales. En esquemas conceptuales tenemos muchos en fotosíntesis y en cadenas alimentarias. Esas secuencias, por ejemplo, de depredación, donde el consumidor primario es consumido, es comido ya por el consumidor secundario, y a su vez el productor es consumido por el primario y así. ¿Ya? Esas secuencias, esas cadenas alimentarias, por así decirlo, son parte de esos dos últimos puntos. ¿Ya? No, todavía no los vemos, pero yo creo que ya algo tienes que haber visto lógicamente en el colegio. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Aquí está. Vamos entonces con 3 ejercicios de reconocimiento. Ahora, estos son los ejercicios del módulo electivo. Normalmente, aunque en la prueba no tiene un orden lógico, normalmente las primeras preguntas son de reconocimiento. Se cumplió. En el módulo electivo por lo menos se cumplió. ¿Ya? En el módulo común se cumplió solo con una pregunta. En el módulo electivo por lo menos se cumplió las 2 primeras. Y así como que en cierta forma el DEMREI cumplió esa tradición de que las primeras preguntas de un módulo van a ser las más sencillas. ¿Ya? El reconocimiento se define como una habilidad de nivel 1. Es una habilidad relativamente simple porque solamente involucra lo que aparece ahí en su definición. Memorizar, ¿ya? Memorizar, recordar, reproducir la información que ya me sé. Punto. ¿Ya? Vamos, pues. Vamos con el ejercicio número 1, que en realidad no es el número 1, porque en realidad es el ejercicio 55. ¿Ya? Vamos. ¿Qué dice? En el contexto de un estudio, un equipo de investigación trató un cultivo de células animales con una solución que presentaba cierta concentración de ion cianuro, diantres, cianuro, lo cual, bloqueó la cadena transportadora de electrones e impidió la generación de energía química en forma de ATP en las células tratadas. Por eso es que el cianuro es tóxico y altamente tóxico, por cierto. ¿Cuál de los siguientes organelos habrá sido afectado antes que los otros por la exposición a este ion? Ya, y aquí viene, o esa es en cierta forma la pregunta, la gran pregunta. Ahí sí, un pendrive que está acá, ya está. Ya, pues, vamos. La habilidad sería reconocimiento y comprensión, ¿cierto? Ya, normalmente una pregunta te va a medir solo una habilidad, ¿ya? Solo una. En este caso, la pregunta es de reconocimiento. Ahora, ¿por qué es de reconocimiento? Porque normalmente, yo esto lo cuento por pasos, ¿ya? Cuando tú lees un ejercicio y tienes que dar solo un paso para responderlo, esa pregunta es de reconocimiento. Si tienes que dar 2 pasos, es de comprensión. Si tienes que dar 3 pasos, es de aplicación. Y si ya el ejercicio tienes que prácticamente generar una inferencia, una conclusión, ahí estamos en las habilidades más complicadas que el análisis, síntesis y evaluación. ¿Ya? Preguntas de síntesis, preguntas de evaluación en realidad son pocas. De síntesis son nulas, de evaluación muy pocas, ya muy pocas. Normalmente las preguntas de evaluación son las preguntas en las que te dicen, te colocan un gráfico y te piden concluir, extraer información directamente de ahí y concluir en función de esa información. Entonces es mucho más complejo, ¿ya? Porque tienes que recordar texto, primer paso. Después comprender lo que se está diciendo, segundo paso. Después tienes que aplicarlo a un ejemplo, ¿ya? Tercer paso, y después de eso concluir. Cuarto paso, ahí están los pasos. ¿Ya? En este caso, mira, yo tengo que reconocer algo, tengo que recordar algo. Y esa es la clave del ejercicio. Mira, vamos a donde tengo el mouse, aquí está. Esta es la clave del ejercicio. Hasta ahí. Y ya el resto es como palabrerío, pero incluso podríamos no considerarlo. Esa es la clave. Si yo recuerdo cuál es el organelo que se encarga de generar la energía química en forma de ATP, eso es lo que tengo que hacer, un solo paso. Por lo tanto, el ejercicio de reconocimiento, la alternativa correcta haría salir al tiro.
¿Sí o no? La B. Ya, perfecto. Y pues, por eso te decía, o por lo menos mi colega tenía razón. Po. Si tú eres capaz de identificar esto, la respuesta sale al tiro. Y efectivamente la respuesta es la letra B. Entonces, por eso es tan importante identificar la habilidad en un ejercicio. No es fácil, ya por muy simple que sea el ejercicio. ¿Ya? No es sencillo, porque involucra haber hecho muchos ejercicios anteriormente. Claro, yo ya he hecho un montón de ejercicios, tengo harto ejercicio a cuesta, y probablemente tenga muchos más que ustedes, ¿ya? Y probablemente nunca me van a alcanzar, o por lo menos este año no me van a alcanzar. ¿Ya? Tendría que ser años de ejercicios, por cierto. Y saber discriminar cuál es útil, cuál no lo es, entonces eso ya te da cierta expertise con los ejercicios. Pero, en cierta forma estas habilidades ustedes las tienen, ¿ya? Y las tienen porque ya en media estas habilidades empiezan a ser cuestionadas en todas las áreas. Y ahí es donde muchas veces uno no es consciente de la habilidad que ocupa cuando está en media. ¿Ya? Uno responde nomás. Y ahí está aplicando la habilidad, no es consciente. Esa es como la única diferencia. Pero sí, efectivamente, la alternativa correcta es la letra B. Si te das cuenta, la dificultad del ejercicio no es alta. Estos ejercicios no son difíciles, ¿ya? Porque la habilidad de reconocimiento solo involucra recordar algo. Si yo me acuerdo, lógicamente tengo que leer todo el texto, identificar dónde está el primer paso, identificar ahí generación de energía química en forma de ATP, respuesta. Tal como te sale a ti, mitocondria, al tiro, letra B. Vamos al otro. Ahí está. Este yo creo que es un poco más simple. Hay veces que el Nembro, por eso digo que no sigue siempre una secuencia, pero ambos son de reconocimiento, por cierto. ¿Ya? Vamos. ¿Quién está escribiendo esta hora, por Dios? Y trata de identificar dónde está la clave del ejercicio. Lo que ¿Es te una lleva... materia que no tiene núcleo? Ya, sí, puede ser. De hecho, sí, porque de ahí se extrae otra cosa. ¿Ya? Como no tiene núcleo la célula, ¿ella qué supone? Que no tiene mitocondria porque no requiere energía, ¿no? ¿Ya? O sea, no tan así, pero mira, de hecho aquí lo dice. Carolina observó en el microscopio un tipo celular y constató que no presentaba núcleo. Y ese es un hecho. Ella se dio cuenta que la célula no tiene núcleo, punto. Y ella supone que es una bacteria. ¿Ya? Porque no tiene núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. Entonces, esta es en cierta forma lo que me lleva a la respuesta. Y las bacterias, vuelvo a repetir, como tú dijiste, no presentan núcleo. Por eso presume que es una bacteria. ¿Ya? Entonces, aquí yo recuerdo eso. Las bacterias no tienen núcleo. Ese es lo que debería llevarme a la respuesta. Ahora, si la propuesta de Carolina es correcta, ¿qué otra estructura podría encontrar en este tipo celular? ¿Qué podría encontrar? No lo que no podría. Ahora, puedo hacerlo al revés. Puedo descartar las que no podrían y quedarme solo con la que debería tener esta célula. Mira, antiguamente estas preguntas eran súper sencillas. De hecho, esta pregunta se tiene que haber visto en la PA o en la PSU o iniciales. ¿Qué estructuras no tiene una bacteria? Perdón, al revés. ¿Qué estructuras sí tiene una bacteria? Y el set de alternativas podría haber sido el mismo y la respuesta haber sido la misma. B. ¿Ya? Ya, perfecto. Son los plasmidos. Los O como se diga. plásmidos o plasmidios, en realidad cualquiera de los dos términos válidos. El plásmido o plasmidio es una estructura propia de una bacteria. Solo la encuentro en bacterias. La mitocondria es de un eucarionte. Ya, de hecho, la mitocondria es como una bacteria. Los lisosomas también son de células animales, eucariontes. Y los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, están relacionadas con la energía, son muy parecidas a una bacteria también, pero son propios de las células eucariontes vegetales. ¿Ya? Eucariontes. Por lo tanto, no puede ser esa, no puede ser esa, ni puede ser esa. Esas son estructuras que no tienen una bacteria. ¿Ya? Que las bacterias adicionalmente no tienen núcleo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que está subrayado, en resumidas cuentas, es lo que debería llevarme a plásmido. Y efectivamente la respuesta correcta es la letra B. Entonces, yo identifico con la habilidad que me están midiendo, con el reconocimiento,
la palabra, la frase en el encabezado y probablemente esa frase, esa palabra me lleve a la respuesta correcta. Es solo un paso el que estoy haciendo. Identificar respuesta correcta. Después vamos a ver que se requieren hacer 2 pasos. ¿Ya? Vamos con el último. Ahí está. Pregunta 66. Te llama avanzado. ¿Ya? De hecho, no pensé encontrarme con una pregunta de reconocimiento después de 10 preguntas. ¿Ya? Que por cierto, había de todo dentro de esas 10 preguntas al principio. Típico del DEMRE. Ahora, que antes el DEMRE era súper cuadrado. No salía de su esquema. Trata de identificar eso, lo que te lleva a la respuesta, más que la respuesta como tal. Y la respuesta a veces uno la saca, sin identificar la habilidad. Aquí, pese a que el ejercicio de reconocimiento, voy a usar un ejemplo de Shrek. Es como las cebollas. Tienes que ir sacando capas, ¿ya? Para ir descartando. Por eso es un ejercicio un poquitito más complicado, pero sigue siendo un ejercicio de ¿Por qué ponen reconocimiento. siempre los de mujeres y no es más fácil de hombres? Siempre nos van a colocar los ejercicios de mujeres, por eso nosotros íbamos a estar sonados. ¿Ya? Ahí eso sí que no nos queda, ahí perdemos. ¿Ya? Y justamente no es por un concepto de integración, sino que porque los ciclos femeninos o el ciclo femenino es mucho más complicado que el masculino. Si cuando estaban antiguamente se preguntaban los 2 aparatos reproductores con los 2 ciclos hormonales, porque en ese tiempo se veía la PCU como ciclo hormonal masculino y femenino, el masculino no tenía ni un brillo. Cuando se hacía una pregunta, la respuesta salía al tiro, porque era sumamente sencilla. ¿La ligadura? El femenino es complicado. Tú dices que es la ligadura, ya. Vamos a hacer esto como Shrek. No, porque dice que no altera ni patrones menstruales, así que ahí lo modifica. Pero, mira, vamos a quedarnos con la primera alternativa. Siempre es bueno quedarse con la primera alternativa. O sea, no siempre, pero sí en este caso, mira. Una pareja utiliza un método anticonceptivo. Ya, esta es la primera capa. Esto es lo que yo tengo que recordar. Los anticonceptivos. Que lo vimos hace relativamente poquito, así que quería estar un poquito más fresco. ¿Ya? Los anticonceptivos en mi cebolla. Y le voy a ir sacando capas. ¿Ya? Que no protege contra las ITS. Entonces, este es un método anticonceptivo que no protege contra la ITS. Ahí está la segunda capa esta. Y con esto yo voy a descartar una alternativa. ¿Cuál de estos que... Esa no. Ya, perfecto. ¿Cuál de estos que está aquí no protege contra o sea, te protege contra las ITS, para descartarlo, porque todos los otros no protegen? El condón. Ya, perfecto. Entonces, descarté la C. Solo por ese dato. Entonces, primera capa, fuera. Vámonos con esta era la primera, la segunda capa. Vámonos con la segunda capa. Sin embargo, presenta alta efectividad. Diantres. La ligadura de oviductos tiene alta efectividad porque es quirúrgico, son los que tienen la más alta efectividad de todas. El implante subdérmico también es efectivo. De hecho, actualmente en los consultorios a las niñas le están entregando, y a las mujeres, no solo a las niñas, en general le están colocando ahora el implante subdérmico por sobre la pastilla, porque la pastilla anticonceptiva se olvida, pero el implante subdérmico no. ¿Ya? Entonces, mucho más seguro en ese sentido. Y el anillo vaginal, que es muy parecido al implante subdérmico. El efecto es muy, muy parecido. ¿Ya? Es como en realidad es lo que se conoce el anillo vaginal como la T de... no, una T de cobre. ¿eh? La T de cobre ya no se ocupa. Es la T de plástico. ¿Ya? La T hormonal también. ¿Ya? Y también es válido ese nombre. Creo que no les dije eso en la clase. Cuando lo vimos la semana pasada. Ese me escapó. Entonces, presenta alta efectividad. Ya todos tienen alta efectividad. Esa capa no me sirve mucho. Y aquí está el pero. No modifica los patrones menstruales. Eso quiere decir que aquí hay como mínimo 1 o 2 que sí lo hacen. Y el implante subdérmico lo voy a descartar al tiro, ¿ya? Porque una mujer que usa un implante subdérmico no menstrua. Porque está recibiendo la concentración hormonal de progesterona y estrógeno constante. Y su encéfalo entonces está procesando que está embarazada.
el cuerpo o su cuerpo entiende que está embarazada, por eso no la hace ovular y por ende no va a quedar embarazada. Por si se nos había olvidado. Esa es la función del implante subdérmico. Las pastillas hacen lo mismo. Te mantienen los niveles hormonales constantes para que la mujer no ovule, por eso son anovulatorios, y por ende no se embarace. Pero cuando llega la última línea de pastillas, la serie de pastillas de otro color, eso le hace bajar los niveles hormonales porque esa serie de pastillas no tiene nada, está vacía, podrían haber sido pastillitas de menta. Ya que ese creo que fue el ejemplo que les di yo. Entonces, el nivel hormonal desciende y como desciende, como decae, menstrua. Ya, pero igual le modifica los patrones menstruales porque ponte tú que esa mujer haya tenido ciclos largos de 36 días. Con las pastillas se le acorta automáticamente la duración de las pastillas nomás. Por eso es que se utilizan muchas veces las pastillas como un regulador del ciclo menstrual. ¿Ya? Porque o se lo acorta o se lo ajusta en realidad a los 28 días que entre comillas debería durar. ¿Ya? Entonces, ¿quién modifica un patrón menstrual? El implante subdérmico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es hormonal. Así de simple. Y como el anillo vaginal actualmente también es hormonal, hace lo mismo que el implante subdérmico. Y ahí tengo la otra capa, que en realidad ya pegada a la anterior, juntas, y me quedo con la cebolla, con el centro de la cebolla, que es la respuesta, la letra A. ¿Ya? Entonces fui descartando. Y como voy sacando alternativas en función de lo que me va entregando, lo único que estoy haciendo es una habilidad de reconocimiento. Estoy recordando los anticonceptivos y por ende sacando las alternativas que no corresponden. ¿Ya? Y no modifica los patrones menstruales ni hormonales. Claro, el implante subdérmico modifica los patrones menstruales y hormonales y el anillo vaginal, que igual que el implante subdérmico, ya también es un mecanismo donde la mujer no menstrua mientras dure las hormonas. ¿Ya? También modifica eso, los patrones hormonales. Entonces, como tú dijiste, efectivamente, el método anticonceptivo, vamos a volver a subrayar con amarillo, de alta efectividad, ¿ya? Y que va a usar esta pareja, la única opción es la letra A. Solo reconocí, claro, fui sacando capas, pero solo reconociendo, recordando los anticonceptivos. Si me acordaba, descartaba. O si me acordaba de forma directa, podía haber sacado la alternativa de forma, que es lo que hiciste tú, la sacaste al tiro. Por eso a veces, siempre que tengas la duda, replantéate, no hay que ser cosa que sí era correcto. ¿Qué veo? Si la respuesta te sale en el momento o las respuestas te van apareciendo en la cabeza en el momento que vas leyendo, este va a ser como mi diagnóstico. Quiere decir que si haces ejercicios y ya tienes algo mecanizado esto, ¿ya? Lo que quizás falta es hacer más ejercicios para mecanizar este sistema de mejor manera, ¿ya? O Ya, mi po. inseguridad de siempre. O Mi también, problema de pues, no, siempre. y de hecho es muy común, pues si a esa edad somos un atado de inseguridad y de ansiedad, pues entonces lógicamente pasa eso, ¿ya? Tampoco hay que extrañarse, ¿ya? Alternativa correcta, letra A. Esa es la habilidad de reconocimiento. ¿Recuerdas? Respondes. Si no recuerdas, reflautas, como decía Condorito. Ahí vamos a tener problemas, porque probablemente no vas a ser capaz de sacar la respuesta, a menos que recuerdes otras cosas y descartes las alternativas que no son. Que esa es como la segunda opción cuando uno no se acuerda de algo. Tratar de sacar lo que no es, más que contestar lo que sí es. ¿Ya? Por eso siempre es bueno ir descartando. ¿Ya? Ya, pues vámonos con la siguiente, que es la habilidad de nivel 2, que esta la vienes practicando hace muchos, todos la venimos practicando hace muchos años, que es cuando la mamá nos dice, ¿entendiste? Y uno dice, sí, ya, ahí está poniendo a prueba la comprensión, por si acaso. Comprensión implica traducir, seleccionar, transferir y utilizar distintos tipos de información, comparándola, ¿ya? Contrastándola, la comparación, le encanta el de recomparar, ¿ya? Contrastando tampoco, pero también lo hace, porque hay veces que entrega información y yo tengo que contrastarla con algo que ya sé, ¿ya? Ordenándola y agrupándola en base a conocimientos previos, ¿ya? Los órdenes ya son poco vistos, ¿ya? Antiguamente, cuando se veían los niveles de organización o los sistemas, como el sistema digestivo,
Por ejemplo, había una clásica pregunta. ¿La vía de entrada del alimento por el sistema digestivo es? Y venía la serie de alternativas. Entonces era boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. No. Entonces era como la secuencia. Entonces, esa secuencialidad es comprensión. Porque yo entiendo el sistema digestivo y por ende, si me lo desordenan, yo voy a ser capaz de reordenarlo. Otro ejemplo en los niveles de organización, de lo más simple a lo más complejo. Átomos, moléculas, macromoléculas, organelos, células. De ahí viene tejidos, sistema, organismo. Ya. Antiguamente habían ejercicios donde te desordenaban eso y tú tenías que ordenarlo para dar la respuesta correcta. ¿Ya? Comprensión también. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de eso. Ahora se ven, pero se ven muy pocos. No se ven en esa, lógicamente el sistema digestivo ya no tienen cómo preguntarlo, pero sí se puede ver en la parte de cadenas alimentarias con las secuencias ya de depredación. Ahí lo vamos a ver cuando veamos esa parte. Ahí te voy a decir, aquí hay muchos ejercicios de comprensión. ¿Ya? Yo, pues, traducir, ¿dónde tengo el mouse? Lo tengo perdido. Traducir conocimiento de una forma simbólica a otra es un indicador. ¿Ya? Traducir conocimiento de una forma simbólica a otra sería, por ejemplo, cuando me piden, no sacan una conclusión, me entregan información y yo tengo que reordenarla. Ese es el mejor ejemplo. Interpretar datos o diagramas, gráficos es muy común, ¿ya? Pero solo interpretarlos, sacarle información. Cuando dicen, del gráfico se puede extraer ¿qué? Comprensión. Distinto fuera si a mí me preguntaran, del gráfico se puede inferir ¿qué? Ya, la inferencia es más complicada, ¿ya? Interpretar las relaciones existentes en un problema, ¿ya? Es como cuando uno entiende por qué este problema está ocurriendo, ¿ya? Muy simple. Creo que había uno que hicimos, ¿no? A ver. Sí, creo que sí, cuando revisamos el módulo, no hemos revisado todo el módulo común. No sé, pues si yo saco todas las plantas del planeta Tierra, no va a haber quien haga fotosíntesis, no va a haber quien entregue oxígeno al ambiente. Y por ende nosotros nos vamos a morir, porque no vamos a tener cómo consumir oxígeno. Ya, eso sería comprensión, ya por si acaso, así que no contaminar, por favor. Manejar reglas y generalizaciones y comparar magnitudes ya es más común, lógicamente, en química o en física, mucho más en física. ¿Ya? Pues, veamos entonces, hay 57. Mira, el DEMR es súper secuencial, 55 reconocimiento, 56 reconocimiento, 57 comprensión, o sea, subió el nivel. ¿Ya? Y aquí pasa eso. Esta materia no la hemos visto, ya la vamos a ver, yo creo que la próxima semana ya podríamos verla, porque sí, yo creo que sí. Vamos a ver los tipos celulares, ya que de hecho vi muchas preguntas de tipos celulares, así que este es un tema que se trataba antes, así que sé que tengo datos sobre eso, ¿ya? ¿Qué tengo que saber? Ya en resumidas cuentas, yo tengo que saber diferenciar una célula por lo que tiene, particularmente las células eucariontes, tanto animales como vegetales, más las animales. Por ejemplo, un glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene citoplasma, tiene solo ribosomas. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero la otra semana dijiste que tú no podías, tenías algo que hacer, así era, ¿no es cierto? Viajo. ¿Sí o no? Viajas, ya, perfecto. Entonces, la vamos a guardar. La vamos a guardar. Pero en todo caso, como te digo, eso lo vamos a ver. Ya esa es una clase que hay que hacer porque vi mucho ejercicio considerando ese contenido. ¿Ya? O los glóbulos blancos. ¿Cuál es la función de un glóbulo blanco? Hacer fagocitosis. Entonces, ¿qué organelos tiene que tener? Tiene que tener muchos lisosomas, por ejemplo, para poder hacer digestión celular. ¿Ya? Entonces, hay tejidos que se diferencian de otros, ya porque todas nuestras células son distintas, por los organelos que tienen. Y de ahí viene su función. Ya como que se asocia a la función del organelo. Entonces, exacerban, tiene muchas cantidades de ese organelo. ¿Ya? Una profesora de biología explica a sus estudiantes que la mayoría de las células presentan estructuras relacionadas con las funciones desarrolladas, que fue lo mismo que te acabo de explicar. Si esta profesora busca un modelo celular para ejemplificar el funcionamiento del, ojo, citoesqueleto, ¿ya? Y aquí probablemente tengamos un pero, ¿cuál de los siguientes tipos celulares debería preferir? Y ¿sabes por qué dejé este ejercicio y no lo saqué? Porque podía haber dicho, no, este es un contenido que no hemos visto, lo voy a pasar después de verlo. ¿Cuál es el pero?
yo estoy seguro que no reconoces la célula que tiene un citoesqueleto altamente desarrollado. Ojalá, ojalá lo sepas. ¿Qué es el? No me acuerdo cuál es el Epitelial. epitelial. ¿Cuál es ese? Ya, los epitelios son los tejidos cobertores, protectores. La piel ¿Y es el mejor ejemplo de epitelio. y adiposa? La adiposa es la célula del tejido graso. El rollito está compuesto por muchas células adiposas, unos más que Bien, otros. bien. Yo creo que estoy entre el epitelial y la adiposa, entre esas. No me acuerdo si Ya, cuál la tenía. ya, pero mira, ese es el inconveniente. Ese mismo inconveniente, o sea, no me equivoqué. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El citoesqueleto es una estructura que está desarrollada, y este es el conocimiento que te falta para poder sacarlo. Es una célula, o sea, el citoesqueleto es una estructura que tiene las células musculares altamente desarrolladas, porque el citoesqueleto es lo que se contrae, se acorta y se estira. Entonces yo cuando contraigo un músculo, cualquiera sea, ¿ya? Cualquiera, por ejemplo los dedos, se acortan para contraerse y se relajan estirándose. Lo mismo con los otros músculos. Y eso lo hace el Contracción muscular, citoesqueleto. ¿no? Sí. Entonces, eso lo hace el citoesqueleto. Ese era el primer paso que tenías que dar. Cuando uno no cierra bien la habilidad, la siguiente no la consigue. Y lo más seguro es que la respuesta no sea correcta. Y eso es lo que muchas veces nos pasa con algunos ejercicios. ¿Ya? ¿Dónde está la piedra de tope? Chuta, no me acuerdo cuál es la célula que tiene el citoesqueleto. Y como no me acuerdo, no soy capaz de discriminar nada más. Y ese es el pero. ¿Ya? Aquí tenía que ser dos pasos. Recordar Pero citoesqueleto yo y creo que por ende, creo que el glóbulo rojo sí era fácil de esto discriminar porque no funciona para eso. claro, claro, también puede, claro, ahí podías sacar algunas, por ejemplo, pero si no sabías la función de una célula epitelial o de un tejido adiposo, qué estructuras tiene más desarrollado un tejido adiposo, era difícil poder determinarlo. De hecho, el tejido adiposo casi citoesqueleto no tiene, por eso es que es blandito, pues. A diferencia de la muscular, que es súper consistente, pues súper firme y súper resistente. ¿Ya? Eh, por lo tanto, la respuesta sí, efectivamente, es la letra D, pero iba con trampa, ¿ya? Porque efectivamente esto no lo hemos visto. Cuando lo veamos, efectivamente la respuesta va a salir mucho más rápido. Hay ejercicios de esto, este no es el único. Por eso es que ese, insisto, es una clase que tenemos que tener sí o sí. Ya tenemos tiempo, así que no es problema. Ya, pues vámonos con esta. La siguiente, aquí también hay que hacer dos cositas. Hay que dar dos pasos, ¿ya? Y está muy relacionado con lo que recién dijimos, ¿ya? Vamos, tratemos de sacarla. Lo que pasa es que esto sí lo creo haberlo mencionado. Creo. Ya descarté dos. La A y la B Ya, no pueden ser. la E y la D. No, la A y la B. Ya, perfecto. Esas dos no son. De hecho, citoesqueleto lo vimos recién, pues cáchate el Denver. Cosas que te precuestiona en un ejercicio anterior. Esto yo no lo veía hace muchos años. Muchos años. Cuando hay veces que cosas que te preguntaba en el ejercicio 56, te las va a preguntar más adelante igual, pero de otra forma. Ya, eso, Y la el Denver mitocondria lo, también apareció hace 10 preguntas atrás. sí, pues, y de hecho el organelo más preguntado yo creo que es la mitocondria. Uno de los organelos que más se ha preguntado y siempre se repite. A ver, ¿cuáles son los dos pasos? Si se compara una célula de la mucosa bucal con un leucocito, primero reconocer un leucocito. ¿Qué es? Un glóbulo blanco. ¿Ya? Leuco en latín es blanco, cito es célula. ¿Ya? Que degrada enzimáticamente microorganismos previamente fagocitados. Ese es el otro paso. Si yo me acuerdo que el leucocito, un glóbulo blanco, que hace fagocitosis, ya de hecho aquí lo dice, la célula fagocitaria del glóbulo blanco, ya como que repite un poco, este glóbulo blanco si hace fagocitosis, ¿qué organelos tiene altamente desarrollados? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que nunca la van a hacer de forma directa como lo hacían antes. Ahora me colocan un contexto, me cuentan un cuento y toda la cuestión. ¿Ya?
Ya, pues las mitocondrias no son, aunque sí, los glóbulos blancos tienen mitocondrias o un número más o menos considerable, no es como su característica. Las mitocondrias en el en las células musculares, por el consumo energético que tienen. ¿Ya? Las otras que tienen hartas mitocondrias son las neuronas, que también las vamos a ver después. El citoesqueleto también, las células musculares ahí, ojo, las células musculares están repitiendo harto. Lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Reconocimiento. Como los lisosomas se encargan de la, te lo voy a decir nomás, digestión. Esa es la función del lisosoma. Si yo recuerdo eso, podría decir, como el lisosoma digiere, probablemente las células que tienen muchos lisosomas digieran mucho también. Eso es comprensión. Si te das cuenta, di otro paso más allá. Por eso el ejercicio de comprensión. Las vacuolas se encuentran, no especifica, normalmente el DEMRA cuando pregunta vacuolas, hay muchas vacuolas en realidad, es la vacuola de agua de los vegetales. ¿Ya? En este caso aquí no hay células vegetales, las células de la mucosa de la boca no son vegetales, los cositos no existen en los vegetales, por cierto. Por lo tanto, la D la descartamos al tiro también. Y aquí, ojo con este, porque si aquí en vez de liso hubiera dicho rugoso, pucha que se hubiera puesto feo el ejercicio. Se hubiera puesto muy, muy feo y ahí hasta yo habría quedado pillo. ¿Ya? Ahora, igual hubiéramos llegado a la respuesta correcta. Porque el rugoso también es un organelo que tienen altamente desarrollados los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces No la C, todos. ¿no? Sí, en la letra C. Los Porque la glóbulos C es blancos, la parte del estómago, ¿no? Que comienza a digerir justamente, un montón es lo que les permite digerir. Po. Ah, vaya. ¿Ya? Entonces, un leucocito siempre tiene, yo lo asociaba a la misma letra, y trato de hacer esos enlaces para poder acceder a la información más rápido, ¿ya? Pero eso es un proceso mental mío. Como el leucocito empieza con L, los lisosomas también empiezan con L, esos son los organelos que tienen altamente desarrollo. Así me lo aprendía yo, ¿ya? Ahora, si aquí hubiera dicho retículo endoplasmático rugoso, yo habría dudado. Pero no todos los leucocitos tienen retículo endoplasmático rugoso, altamente desarrollado. Algunos nomás. Normalmente los que secretan los anticuerpos, los linfocitos B, los linfocitos T, esos tienen rugosos. Tienen un enorme retículo endoplasmático rugoso lleno de ribosomas porque tienen que sintetizar muchos anticuerpos y los anticuerpos son proteínas. Entonces ahí sí se justifica. El liso, normalmente quienes tienen un retículo endoplasmático liso altamente desarrollado son células que fabrican lípidos. ¡Oh! Esa es la célula que se encarga de fabricar los lípidos, y ahí por eso es que tengo un rollito yo acá, un rollazo. ¿Ya? Esos tienen un retículo endoplasmático liso, perdón, altamente desarrollado. Ojo ahí. Por eso es importante, ¿viste? Saber reconocer, identificar eso. Si soy capaz de reconocerlo, lo más seguro es que comprenda por qué es que lo tienen altamente desarrollado. ¿Ya? Y la respuesta sea mucho más fácil de poder sacar. ¿Ya? Por eso es que los ejercicios de comprensión ya no son tan simples, son un poquitito más difíciles, y con los de aplicación la tuerca se pone un poquito más dura de poder desarmar, poder sacar. Y ahí, lógicamente, tenemos que hacer más pasos mentales. Ahí está el último de comprensión. Antes de pasar a ver uno de habilidad de pensamiento científico, que es el último pilar. Hablamos de tres pilares, mencionamos dos nomás. Cuando se trata de un tejido de origen animal, con un solvente orgánico diluido, las células rápidamente se destruyen por alteraciones en su membrana plasmática. Sin embargo, esto no ocurre en un tejido de origen vegetal. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las células vegetales explica correctamente lo anterior? Aquí hay aseveraciones que se aplican al texto de arriba, hay otras que son nada que ver, ya nada que ver. ¿Qué tengo que recordar con esto? Te voy a dar el puro reconocimiento. Yo tengo que recordar que en realidad son dos cosas. La primera es que la membrana plasmática, las células animales, no tienen pared celular, por eso somos blanditos. La diferencia, tienes que haber escuchado ahí, la madera del mueble, ya la madera del mueble es rígida porque todavía existe la pared celular del pobre vegetal que sacrificaron. ¿Ya? Todavía existe, así de rígido es. Pero la pared celular se encuentra por fuera. Entonces yo para poder entrar a una célula vegetal tengo que romper la pared celular y de ahí pasar a la membrana plasmática para entrar al citoplasma. Entonces hay dos capas
Es como tener una doble bandereta. La ¿Qué quiere pared decir celular con que primero, tenga una naturaleza lipídica? ya, allá vamos después. Entonces, queda claro eso. Pared celular, membrana. 2 capas. ¿Sí? Sí, en resumidas cuentas es como si una Ya. persona tuviese un polerón y una chaqueta al mismo tiempo. Claro, así mismo. Perfecto. Eso es una muy buena analogía. ¿Ya? Un impermeable, una chaqueta, una parca, y después viene el polerón debajo, o la polera. ¿Ya? Entonces, tenemos varias capas, pero aquí tenemos pared primero, membrana después, no al revés. ¿Ya? La pared no está dentro de la membrana, está afuera, porque hay veces que eso se confunde. De hecho, creo que hay una alternativa que lo dice. Y la otra, la que tú me acabas de decir, mira, aquí está este dato. Cuando un solvente orgánico diluido, diantres, no sé qué solvente orgánico diluido, el alcohol. El alcohol es un solvente orgánico y está diluido porque algunos dicen alcohol al 70%, o la piscolita, alcohol, la otra vez le sacamos estaba con un colega, el pisco tiene 35 volúmenes de alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 35 gramos de alcohol por 100 ml de agua destilada. ¿Ya? La absenta, por ejemplo, es 70 volúmenes alcohólicos, o sea, tiene 70 gramos de alcohol por 100 ml de agua, por 100 ml de solución, perdón, ni siquiera de agua. Escaleta alcohol, es el doble del pisco, por eso es que la absenta pura no se puede tomar. ¿Ya? Y, lógicamente, si yo le echo bebida para diluirlo, probablemente le esté bajando el graduaje alcohólico. ¿Ya? Vuelvo a repetir ahí, es un solvente orgánico. Los solventes orgánicos, todos, sin excepción alguna, se queman, por eso son orgánicos. El alcohol se quema. ¿Ya? La benzina, el benceno, el petróleo, la parafina, ¿ya? Todo eso son solventes. El aguarrás, ahí también, por eso es que tiene olor a benzina. ¿Ya? Todos son solventes orgánicos. Los solventes orgánicos, primera característica, se queman y segunda, se diluyen en lípidos. Por eso el alcohol, no sé si te acordáis para la pandemia, cuando habían personas, unas más que otras, a mí no me pasa eso, pero por ejemplo mi señora, ella trabaja en industria alimentaria, ¿ya? Entonces ella andaba lavándose con alcohol a cada rato, más con el COVID, y llegaba en la tarde con las manos todas partidas, porque el alcohol diluye la membrana plasmática de las células. Entonces le iba cuarteando, le iba abriendo los tejidos y se iban generando pequeñas grietas, por eso le dolía. Todos los solventes orgánicos hacen lo mismo, todos. Si yo hiciera lo mismo con benzina, tendría las manos todas partidas igual. Pasaría lo mismo. Por eso, cuando uno manipula la benzina o las, ¿cómo se llama? El aguarrás, ¿ya? El olor es tan persistente, me voy a lavar las manos y sigo con olor a benzina, porque la benzina se queda entre medio de las capas del tejido epitelial. Después, con el tiempo, se va a evaporar porque es altamente volátil. ¿Ya? Pero en un principio mi piel lo absorbe y todos los solventes orgánicos les pasa lo mismo. Ese era el dato que en cierta forma había que saber. Este es un dato muy simple, muy simple. Soluciones polares se diluyen, perdón, solutos polares se diluyen en solventes polares. La sal es polar, el agua es polar, se diluye. Apolar con apolar. Soluto apolar, no sé, pues un lípido en aceite, ¿ya? Coloca en una cucharita una gotita de aceite y después échale unas 2 gotitas de alcohol y te vas a dar cuenta que no se forma la burbujita de aceite como en la ensalada. Y eso es porque el soluto, que en este caso es el aceite, no tiene carga eléctrica, es apolar, y se diluye en una sustancia química que también es apolar. Tiene que haber una afinidad. Y eso creo que tienen que haberlo visto en química, no estoy 100% seguro, pero creo que sí, es como una regla de solubilidad como general, polar con polar, apolar con apolar, ¿ya? Ya, pues, cuando se trata entonces de un tejido de origen animal con un solvente orgánico, el solvente orgánico pasa como tubo para adentro. Eso es lo que tengo que asociar, ¿ya? Las células rápidamente se Pero al destruyen. final de cuentas, ¿la naturaleza lipídica es apolar o bipolar? Sí, no, es apolar. Aunque sea un fosfolípido, tiene un comportamiento más polar que apolar. Entonces, Al revés, al revés. Polar, apolar que polar. Ahí sí, porque el lípido, entonces, la pero membrana plasmática es lipídica. entonces el solvente orgánico diluido es apolar igual. Sí, apolar. Todos los Entonces eso solventes elimina, orgánicos entonces eso son... elimina la A. Ya, perfecto. La A no es.
Presenta una pared celular y carecen de membrana plasmática de naturaleza lipídica. Falso. Una célula vegetal tiene pared celular, pero también tiene membrana plasmática. Ahí dice que no tiene. Falso, 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 falso. ¿Y Ya, la la B? A descartada. La D, la saco, La B. ahí. Esa me parece mucho más correcta porque dice que no tiene una estructura no lipídica, pero por fuera de su membrana plasmática, la pared celular. Ya, la pared celular, ¿te acuerdas de qué está compuesta o no? Esto lo vimos a principio de año, no sé si te acuerdas. Ah, ¿No? ya. No, no me Sí. acuerdo. ¿No te acuerdas? No importa, se llama celulosa. Ah, La vale. celulosa es el componente de la pared celular. Y la celulosa es un carbohidrato, no es un lípido. Ahora, eso es sumamente fácil de estudiar porque uno lo repasa nomás. Y probablemente 2 días antes, incluso un día antes de la prueba, lo echáis una repasada y te vas a acordar el día de la prueba. Ya no va a ser tan complejo. ¿Ya? Distinto sería asociar, ahí establecer relaciones, aplicar, analizar en función de ese contenido, cosa que el DEMRE no hace, por suerte. ¿Ya? Esa dices tú. Veamos. Esa era. ¿Qué dice la C? Mira, presenta una membrana plasmática protegida por una capa de cera. Ojo, la cera es animal, no es vegetal. Y aquí me está hablando de células vegetales. Así que la C, por eso no es. Por cierto. ¿Ya? Y lo otro es que la cera, por ejemplo, es muy simple. ¿Dónde encuentro cera? La abeja. Las abejas son animales. O esto, ya, mientras más grotesco el ejemplo, más claro les queda. La cerilla del oído del pabellón auricular es cera. Ahí está el otro ejemplo. D. Presentan una membrana plasmática de estructura no lipídica. Falso. La membrana plasmática siempre será lipídica. Y por ende, cualquier solvente orgánico pasa directamente por ella. Por eso, si uno sale a carretear el viernes y no ha comido nada, se cura el tiro. Por eso, ¿ya? Por si acaso. Dime. Aparte, la D se contradeció con la parte de arriba que dice después, las células rápidamente se destruyen por alteraciones en su membrana plasmática. Ah, claro, claro, tienes toda la razón, pues lo dice aquí arriba. Ahí. Ah, ahí. Sí, pues, justamente. Sí, pues se contradice con lo que dice. Ya, presenta una membrana plasmática. Muy bien, muy buena observación. Por lo tanto, ahí se descarta. Por lo tanto, la alternativa es la letra B. Ya, pues veamos el último pilar. País de Ciencias. Este es el último gran pilar nuevo, por cierto, que se fue colocando en la PSU muy solapadamente con un par de ejercicios en la última PSU. Después se hizo muy insistente en la PDT y ahora en la PAES que llegó para quedarse. ¿Ya? Conocimiento del cómo se hace ciencia. ¿Ya? Ese es el tema. Y aquí son, en resumidas cuentas, como para resumirlo, no leer todo lo que sale ahí, es el método científico. Si yo manejo el método científico, las partes del método científico, cómo está compuesto, ¿ya? Puedo sacar estas preguntas, sin necesidad de saber todos los contenidos que se aborden en ella. ¿Ya? Entonces es mucho más simple. Mira, el conocimiento acerca de la ciencia implica comprender la función que desempeñan en la ciencia los hechos, las preguntas de investigación, la observación, las teorías, las hipótesis, los modelos y los argumentos. El cómo se hace ciencia se refiere al conocimiento de los procedimientos que utilizan los científicos, o sea, cómo es el método científico y la secuencialidad que tiene. Yo creo que probablemente vamos a tener que repasarlo porque eso también lo vimos hace harto tiempo atrás, ¿ya? Y bueno, ahí está todas las habilidades que se piden, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, creo yo, cuando veamos el taller de aplicación. Así preguntan esto. Y esto nos hemos encontrado con muchos ejercicios así, ¿ya? Vamos, cerremos con este. Una vuelta loca, mi gata quiere salir. Se va a tener que aguantar. Me perdí, voy a volver a leerlo. Mira, primer tip, pero siempre que veas estos ejercicios y llegar a saber unas comillas,
destaca toda la frase entre comillas, al tiro, sin excepción alguna, hasta que se cierre la comilla, porque probablemente me pregunten algo de ahí. De hecho, eso hago yo normalmente. Veo el abre comillas y digo ya, aquí está la respuesta, así que mejor vamos a destacarla. Así mismo. Ahí está destacado. ¿El proceso? ¿El procedimiento? ¿La B? Creo, no sé. Veamos. Muy bien. Efectivamente. Entonces, mira, los procedimientos son descriptivos, ¿ya? Siempre describen lo que se tiene que hacer para poder obtener resultados. Y normalmente el procedimiento experimental viene después de una hipótesis. Yo establezco la pregunta de investigación, establezco una posible respuesta, y esa respuesta es la hipótesis, ¿ya? Y esa respuesta tengo que someterla a prueba con el procedimiento de experimentación. Entonces, aquí en este caso dice, no se habla de la hipótesis, ¿ya? O se dan vagas nociones. Unas investigadoras propusieron, ahí está la propuesta, ahí está la posible hipótesis, que una dieta alta en cloruro de sodio puede afectar al sistema inmunológico de los mamíferos. Hasta ahí podría ser su hipótesis. Para probarlo, tengo que hacerlo con un experimento, y ahí está la parte entre comillas. Utilizaron 2 grupos de ratas sanas, 1 y 2, a los cuales suministraron una dieta base idéntica. ¿Ya? Les dieron de comer lo mismo, con 2 gramos de sal al día durante 2 semanas. Además, el grupo 2 se le añadió una pastilla diaria con 1 gramo de sal. Pobres ratones, con la hipertensión por las nubes. Los datos mostraron que ciertos fagocitos registraron menor actividad mitocondrial en el grupo 2 que en el grupo 1. Datazo ese, porque si es así, y con lo bueno que somos para la sal aquí en Chile, justificaría muchas cosas. Al respecto, siempre que veas una frase entre comillas, hay que destacarla completa. ¿Ya? De hecho, aquí lo dice, texto entre comillas. Entonces hay que basarse solo en eso. Y efectivamente, el texto entre comillas es la letra D. ¿Ya? La hipótesis sería, como te digo, la primera parte. ¿Ya? No está bien definida, pero igual, en cierta forma, podría considerarse. El problema no se describe. ¿Ya? El por qué formula la hipótesis no está descrito. Pero recuerda, pregunta, hipótesis, experimento, análisis, conclusión. Esa es la secuencia. ¿Ya? Las evidencias son los resultados del experimento. Ya la A se descarta porque viene a ser después. La hipótesis es lo que sale ahí arriba, por lo tanto también se descarta, y el problema ni siquiera está. Ya no es claro, solamente se muestra la hipótesis. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? Voy a guardar los otros ejercicios porque me quedaron 2, ¿ya? Que los vamos a ver con el taller 2 de aplicación. Es una habilidad un poquito más compleja, ¿ya? Pero ahí como que vamos a retomar un poco esta parte del método científico porque tenemos que estar tenemos que reconocer las partes del método científico porque lo han preguntado mucho. Lo vienen preguntando desde la primera parte, hicieron la parte de invierno, así que hay que prepararse para la de final de año. Ya, lo más seguro es que entre sí o sí. Ya, pues, nos vemos entonces en 2 semanas más porque tú no vas a estar, ¿ya? Así que si viajas, ojalá te vaya muy, muy bien. Gracias, profe. Nos vemos, cuídate. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, Ángel, cuídate también. Chao, chao. Pap, pap. Borramos. Descartamos. Tut, 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 tut. Lo hacemos con CapCut.
This Classroom. Biología común nutrición. Jueves, 18 horas. Teoría celular y método científico, por lo tanto hoy día toca bacterias. Jamil, look at that. Ocho, ocho. El bichomino, el bichomino. Vale, más bichomino. Pero no suba.
La guagua.